Hola, bienvenidos a los 12, donde tenemos 12 minutos o menos para hablar de lo que importa. Hoy vamos a recorrer un panorama de política, guerras, religión, economía, muchos temas y cómo todo esto se entrelaza en el mundo actual. No busco dar todas las respuestas, sino que solo quiero abrir preguntas y reflexionar juntos sobre lo que está pasando en Sudán y de que mucha gente no está hablando de eso. Pero vamos a hablar de política y conflictos. Ya sabemos que la política global muchas veces está marcada por intereses económicos y disputas de poder. Las guerras actuales no nacen de la nada, sino que se crean poco a poco, o de repente, y tienen raíces en la historia, en la desigualdad, en las fronteras, en los recursos naturales, en muchas cosas, ¿no? Hemos visto que en Medio Oriente pues el petróleo juega un papel muy importante, ¿no? Y en Venezuela también. Por ejemplo, conflictos en Medio Oriente, África, incluso tensiones en ciertos países de Europa o América Latina, pues muestran que el poder y el dinero influyen directamente en la vida de millones de personas. Cuando miramos la política desde lejos, es fácil reducirla a titulares de noticias. Pero claro, detrás de cada decisión hay personas afectadas, desplazadas y luchando para sobrevivir. Sabemos que a todo esto, ¿no? Muchos problemas que suceden en varias partes del mundo, pues al final lo acabamos sufriendo todos, ¿no? Y acabamos sufriendo mucha inmigración, ¿no? Por culpa de guerras, por culpa de desigualdades, por culpa de injusticias, ¿no? Y es uno de los temas bastante actuales, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de religión y sociedad, sabemos que en Sudán, como en otras partes de África, otro factor que ha marcado la historia y la actualidad son las religiones, ¿no? En este caso estaríamos hablando del Islam y el cristianismo. Como religiones mayoritarias en muchos países, han tenido un papel político y social súper importante y sabemos que muchas veces promueven la paz, pero otras veces generan tensiones, ¿no? Sabemos que actualmente el Islam y el cristianismo son las religiones con más adeptos del mundo y el Islam es la religión más creciente en todo el mundo, ¿no? Es importante diferenciar entre creencias y extremismos. Por eso venía a hablar de este podcast no solo de Sudán y lo que está pasando con los genocidios a cristianos, sino que sobre todo diferenciar entre Islam e Islam radical. Porque hay muchos musulmanes que no quieren guerras, no quieren sangre, no quieren asesinatos, pero hay otros que sí, y esos son los extremistas. Y después dirás, no, porque el Islam, hay muchos Islam, ¿no? Hay muchos tipos de Islam. No, muchos tipos de Islam no hay, pero no hay tampoco un solo Islam. No se parece en nada lo que sucede en Afganistán que lo que sucede en Marruecos que lo que sucede en Nigeria, ¿no? La mayoría de musulmanes y cristianos sabemos que practican su fe de manera pacífica, la gran mayoría, y los conflictos surgen cuando la religión se mezcla con la política o el poder. Es lo que está pasando en Sudán y Nigeria, ¿no? Bueno, ahí directamente no es que se esté mezclando en la política, ¿no? Sino que directamente extremistas musulmanes están imponiendo a la fuerza su religión, ¿no? Pero sabemos que, por ejemplo, en España, el Islam, ¿no? En España y otros países de Europa, a diferencia de Sudán, ¿no? Más que por asesinatos, lo que está haciendo es introducirse en la política, ¿no? O sea, está teniendo un papel muy importante el Islam en lo que es todo, todo Occidente y todos los partidos políticos, hasta está fundando partidos políticos, ¿no? Los musulmanes que no digo que no puedan. Lo que pasa que, como siempre, vemos que más que una religión es un movimiento político y después tendrá un componente religioso, pero es un movimiento político bastante importante. Si hablamos, por ejemplo, de economía y desigualdad, ¿no? Sabemos que siempre la economía tiene un papel central en cualquier conflicto y la vida cotidiana, ¿no? La riqueza y los recursos nunca se distribuyen de manera equitativa, ¿no? No hay igualdad en la distribución de los recursos y esto acaba generando desigualdad, tensión social, ¿no? Mucho movimiento, al fin y al cabo, y bueno, pues guerras, pandillas, de todo, ¿no? De todo un poco. Cuanta más desigualdad y más pobreza, pues más guerras, más asesinatos, más robos, etcétera, etcétera. Países ricos, por ejemplo, sabemos que a menudo intervienen por intereses estratégicos o petróleo o minerales, ¿no?
Por ejemplo, muchos países de Arabia, ¿no?, de Medio Oriente, tienen un papel crucial en la economía gracias al petróleo, ¿no? Por ejemplo, Venezuela también. Pero bueno, eso ya sería América, ¿no? Mientras tanto, la población, como siempre, sufre inflación, escasez, desempleo, ¿no? Esto nos recuerda que la política, la religión y la economía siempre van de la mano, ¿no? Es decir, en el Islam es importantísimo entender que muchos musulmanes lo ven como una religión, pero muchos otros lo ven como un movimiento político, militar, religioso, ligado totalmente a la economía de un país, ¿no? Es decir, que cada acción de quien está en el poder acaba teniendo consecuencias reales sobre la población, ¿no? De ese país, de los barrios, de los distritos, de las ciudades, da igual, ¿no? Si miramos a menudo el mundo, ¿no?, en conjunto, siempre vemos un patrón. Historia, religión, política y economía se entrelazan. Y las guerras no son solo combates, son resultados siempre de decisiones tomadas por el humano. Ya sea quien está en el poder, alguien que adquiere fuerza, ya sea de repente o progresivamente, ¿no? Y en el Islam esto está pasando, ¿no? Pero venía a hablar, sobre todo, de lo que está pasando en Nigeria y en Sudán y otros países, ¿no? Pero lo que está pasando en estos países no se puede tolerar en absoluto, ¿no? Porque al fin y al cabo todos somos humanos y pues lo que sabemos, ¿no?, es que es lamentable que por una religión, ya sea el cristianismo o cualquier otra, yo no defiendo ninguna religión, ¿no?, pero sabemos que por cualquier religión al final hay muchos enfrentamientos siempre. Entonces, al final se tiene que aprender a separar, por lo que está sucediendo en estos países de África, separar siempre a la religión de la política, la economía y absolutamente todo lo que tiene que ver con un gobierno. Una autocracia, una dictadura, da igual, con quien esté en el poder que no tenga nada que ver con una religión. Porque al final, pues pasan eso, ¿no? Guerras descontroladas, pandillas callejeras, intercambios de sustancias, ¿no? Bueno, al final varias cosas, ¿no? Pero bueno, esto al final, Occidente lo que quiere es hablar de Palestina, que no es, yo no digo que no suceda nada en Palestina, pero hay muchos otros países que tienen serios problemas, ¿no? Por ejemplo, Afganistán, con los talibanes, pues tiene un serio problema, ¿no? Hasta lo dicen los musulmanes que no se puede vivir ahí, es un horror para las niñas y para las mujeres, ¿no? Eh, y ya hasta las mismas mujeres en Afganistán ya están diciendo que lo que necesitan, ¿no? Bueno, no es lo que necesiten, ¿no? Es lo que tienen que tener, ¿no? Porque son iguales realmente, como los hombres, son iguales. Lo que quieren es poder trabajar, tener un salario y salir de toda esa costumbre que hay de taparlas completamente, porque claro, no es lo mismo un hijab que lo que es un burka, ¿no? Porque al final hay muchos tipos de velos islámicos, pero claro, una cosa es que tapes el pelo, o la gran mayoría del pelo, o el pelo directamente, que directamente que no pueda ni respirar, ¿no?, la persona. O sea, al fin y al cabo, estás quitando toda la dignidad de esa persona, ¿no? Al final, es que son personas que no pueden ni ver, ¿no? O sea, no pueden ni respirar ni ver prácticamente. Por eso tienes unas rejillas, unos agujeros, y bueno, son cosas que ya no van de religión, ni de ideologías, ni cosas de estas, sino que van más allá y hay que hablar de ellas porque en Occidente el buenismo, ¿no?, está permitiendo entrar lo más radical de esos países. O sea, hasta los propios musulmanes de los países musulmanes, ¿no?, de los más de 50 que hay, están diciendo que está entrando en Occidente. Occidente está dejando entrar lo peor de esos países, ¿no? Es decir, para que
los musulmanes de bien te digan que todo lo que pondrían ellos en la cárcel, o que tal vez ni les cabe tanta gente, que te lo están enviando a ti y tú estás aceptando, es que aquí hay un serio problema en lo que es la Unión Europea, ¿no? Y al fin y al cabo, esto va a más. Esto no es una cosa que dentro de poco parará o... No, esta gente quiere tomar el poder, quiere imponer la ley Sharia, quiere cambiar totalmente las leyes, ¿no? Evidentemente, los derechos, ¿no? Y quiere evidentemente que no haya ninguna religión aparte del Islam, ¿no? O que no sea al menos digamos, la principal en el país, ¿no? Eso es lo que dice mucha gente, ¿no? Bueno, básicamente, cualquier religión puede convivir con cualquier otra religión, realmente. Lo que pasa que cuando la religión lleva a un punto de extremo, ¿no? Punto de un extremo ya totalmente disparatado, ¿no? Pues evidentemente ya no estamos hablando tanto de religión, sino ya de extremismo, ¿no? Ideológico. Porque al final no es más que una ideología la religión, ¿no? O similar. Pero bueno, hemos hablado un poquito, en pocos minutos, un poco de la situación en Sudán, Afganistán, comparado lo que está entrando en Occidente y lo que se está dejando entrar, evidentemente. Vamos a hacer varios podcasts, varios vídeos hablando sobre ello. Pero lo que es más importante y lo que quiero que se sepa es que hay que diferenciar siempre a la religión, separarla totalmente del poder.